Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy estamos a domingo 29, estamos por la mañana todavía. Este programa va a salir en su horario regular, 4 de la tarde. Y hoy tenemos un programa de varios que vamos a tener con distintos compañeros, compañeras de mi grupo de trabajo que es parte consustancial de este espacio comunicacional, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Y hoy tengo a dos compañeras en esta primera ronda de nuestras experiencias en ese Claxo 2025, las expectativas que teníamos como grupo de trabajo, praxis emancipatorias, bienes comunes y metodologías decoloniales, globales que sí que alcanzaron estos términos, estos conceptos, esa esencia de lo que venimos pensando, de lo que venimos discutiendo y que allí se hizo existencia, ¿no? Logró tener existencia en todos esos salones, aulas de esa Universidad Nacional de Bogotá, que nos abrió las puertas al Claxon para discutir, para conversar, para dialogar sobre estos nuevos saberes que nos interesa realmente desde esta praxis emancipatoria de la academia con nuestras comunidades diversas, complejas y diversas de nuestra Abya Yala, realmente proponer, coproponer entre todas y todos los cambios civilizatorios que urgen para nuestra Vía Yala. Entonces, hoy tengo a Ruth Sosa, que Ruth es de esta casa. Una vez más, Ruth, empezamos esta conversa de nuestras experiencias en Claxo 2025 fenomenales que nos marcan una nueva pauta para estos 3 años de vuelta con Claxo 2025-2028. Hombre, aprovechar, arrancamos con felicitar al compañero Pablo Bomaro por esa elección contundente. Ese resultado contundente que habla de su trayectoria, de sus aportes, no solamente académicos, científicos, sino de sus aportes con ese compromiso que tiene Claxo con los distintos escenarios de las realidades latinoamericanas. La verdad que un abrazo fraterno para Pablo Omar. Aquí esto apenas arranca con nuestro amigo Pablo. Enhorabuena por eso. Y bueno, arrancamos, Ruth, bienvenida. Y tenemos otra amiga, esperen, otra amiga de lujo, Patricia Collado, que también es de nuestro GT de Claxon y que con Patti, te voy a decir Patti, Patti Collado, tuve tremenda conexión, no sé, tuvimos una conexión allá en Bogotá que aquí arranca esta amistad porque pues estos espacios no solamente es para producir conocimiento, sino también para tejer amistad, para tejer estos sentimientos que a la distancia no son un impedimento. Yo con Ruth realmente he desarrollado ya una relación que somos hermanas, ya somos hermanas inseparables. Y qué lindo tenerte aquí en este arranque, Ruth. Y a ti, Patti, bienvenida. Hola, Ruth. Buen día. Muchas gracias, compañeras. Eh, bueno, escuchándote y también hablando sobre lo que estábamos conversando en la previa, ¿no? Que Pato decía, es como que fue muy significativo eh, este claxo, ¿no? Para mí también fue muy significativo porque, bueno, por la situación en la que estamos viviendo en Argentina, también yo venía muy desesperanzada. Y hay que tener también mucho cuidado con la desesperanza porque es una gran aliada del conservadurismo, ¿no? Ujú. Cuando uno está desesperanzado y tiene está tomado por cierto pesimismo, está muy aliado al conservadurismo y eso va contra una praxis más crítica, ¿no? Y más vital. Entonces, que no nos... Realmente lo de Claxo fue un buen antídoto contra la necropolítica. Y qué decir también de encontrarse con amigos y amigas y amigues que Amigues. venimos construyendo en la virtualidad y encontrarnos cuerpo a cuerpo. Y esto es también construir la política
las políticas de la amistad, ¿no? Porque nuestros afectos son políticas también, son políticos, son construcciones políticas. Entonces, entramarnos, tejernos, encontrarnos, y la conversación como una coordenada epistémica para poder construir teoría. Y eso es lo hermoso que construimos en los foros, cuando conversamos también con relación a los cuadernos, que No, es un bellísimo. objeto hermoso, un bien común de nuestro grupo y que nos ha entretejido como grupo. Y lo mismo los foros que vivimos, el foro de tribuna a tribunal, el foro de los feminismos. Fue realmente un momento de mucha hermandad y de mucha sororidad, de mucha comunión, y muy Ahorita sanador para vamos a mí. dar algunas anécdotas de esas experiencias, Ruth. Bienvenida, Patti Collado. Bueno, muchísimas gracias. Estoy en el sur cordillerano de los Andes. Les agradezco muchísimo esta invitación, esta conversa a Rebeca y a Ruth. Eh, por lo pronto voy a reivindicar dos cosas en consonancia de lo que acaba de decir Rebeca. Primero es que Claxo nos posibilitó un encuentro que es necesario en las sinergias de los cuerpos que se encuentran, de los intelectos colectivos que se piensan. Y una experiencia, y acá voy a la segunda parte que me parece, inmersiva en las voces latinoamericanas. Porque una cosa es saber a la distancia, que aparte propugna para mí la hegemonía neoliberal, y otra cosa es encontrarse en el relato y en la experiencia y en las voces y que esta forma nos haga parte de estas experiencias. Así que esas dos cuestiones me parece que fue Claxo, en este marco fue nuestro encuentro y por eso creo que nosotras estamos tan felices ahora de conversar y de exponer y de en alguna medida transponer a los que nos puedan escuchar esta maravillosa y fructífera experiencia. Mira, así es, y arrancamos para relatar lo que vivimos nosotras tres. Y antes, la verdad que como mujeres, nosotras tres, no podemos dejar de reivindicar esa labor fenomenal que Karina Battiani, desde la Secretaría de Claxon, llevó adelante en sus dos periodos. Enhorabuena porque habla de justamente eso que venimos hace muchas décadas diciendo que los espacios que las mujeres con mucho esfuerzo alcanzamos, lo alcanzamos en función justamente y en esa misma dimensión de nuestras capacidades y de lo que podemos aportar. Fenomenal, un abrazo sororo para Karina Battiani y ese legado que ha dejado en Claxon. Y mira, vamos a arrancar por el día lunes, Ruth y Patti, porque allí fue nuestro primer encuentro de esa conversa importante que tuvo nuestro grupo de trabajo muy tempranito, el lunes arrancando el 2025 de Claxon. Y tuvimos, mira, con esta maravilla de la virtualidad, la posibilidad de conversar con Alberto Vialacosi, conversar con nuestra querida Alicia Palermo y también conversar con Jorge Rojas, que no pudieron estar físicamente, pero como que hubieran estado allí, ¿eh? Tuvimos una tremenda experiencia allí con ese público que asistió a esa conversa que habla de esa necesidad que tenemos no solamente de escucharnos, lo que aquí planteaban ustedes dos, porque fue una escucha en primer término, y que esa escucha pudiese realmente provocar la posibilidad de nuevos espacios, tejer nuevos espacios. Por ejemplo, en el caso mío, que hubo 4 personas allí en el público que luego intercambiamos los correos e inmediatamente ya estamos conectados con los temas que venimos nosotros, esos intereses, esas preocupaciones que tenemos en cada uno de nuestros ejes,
al final de cuentas son las preocupaciones de otros, de otras, de otros, ¿vale? Que allí lo experimentamos en ese encuentro. Y arranco por allí, Ruth, ¿cómo te pareció ese primer ejercicio de nuestros GT con los que pudimos participar? Allí estuvo Fran también un poco aportando la presentación de Alberto. Sí, yo realmente me quedé muy asombrada por el interés del público que estaba ahí convocado, que se convocó, que presenció, y un público también muy ávido de preguntas y de poder conversar sobre esas cuestiones que nos preocupan, vinculado a la cuestión de la educación, de las pedagogías, de las epistemologías del sur, de cómo pensar, cómo construir saberes para, bueno, para hacer también alusión a esa carta, saberes que sean respetuosos de la diversidad, ¿no? Saberes en búsqueda de esa construcción de una justicia epistémica. Yo realmente creo que también, bueno, reconozco, Rebeca, el esfuerzo que pusiste por construir esa hibridez, por construir también ese encuentro sincrónico. Y para eso, bueno, realmente se notó tu esfuerzo y yo también realmente sentía a los compañeros que estaban en la virtualidad ahí muy presentes y estábamos ahí todos muy convocados a ese encuentro, a nuestro primer panel o a nuestro panel como grupo de trabajo, ¿no? Que fue nuestro Claro. panel central, ¿no? No, no, fue maravillosa esa hibridez que tú planteas, bueno, con los vaivenes de la tecnología, pero logramos una conexión fenomenal. La compañera Alicia estuvo, estuvo allí en la coordinación de esa conversa fenomenal, de manera así, en la virtualidad. Entonces, también habla de estas necesidades, ojo, de que el conocimiento no se vea fraccionado, no se vea limitado por temas de tecnología. La verdad que allí rompimos con todo, ¿eh? El grupo de trabajo nos atrevimos y nos salió realmente muy interesante ese ejercicio. Pati, ¿qué te pareció ese arranque de nuestro GT? A mí me parece, fue una primera carta de presentación, lo que quisimos poner en debate es que nos atraviesa a todos eh, lo necesario de una crítica a quién produce y cómo produce conocimiento, ¿no? Y con quiénes son estos hacedores y de qué forma este conocimiento es una herramienta para nuestras comunidades y para nuestros pueblos. Entonces me parece muy bueno haber puesto en el primer panel del GT, que habla de praxis emancipadoras, esta discusión sobre la justicia del saber. O sea, cómo nosotros utilicemos los saberes que producimos como una herramienta para la emancipación, para el fortalecimiento y también para la visibilización de que no somos nosotros los académicos los únicos que producimos conocimiento, sino que somos uno de las múltiples formas de saber, de las múltiples voces, tan o más válido que las demás y que es necesario para nuestro GT, y por lo menos eso se mostró en las voces tanto de Alberto como de Alicia y como del resto de los participantes, la necesidad de visibilizar aquellas otras voces subalternizadas en la producción de saber. En este foro, que tiene una proyección mundial y que es realmente el encuentro más importante de las ciencias sociales. Entonces, me pareció importante empezar ahí. Ahora, hay muchas otras cosas que tenemos que pulir, como por ejemplo, hacer de la tecnología una vía válida para la aproximación y no para la diferenciación y no para el claseamiento y no para la fragmentación. Y ahí sí tenemos un desafío para trabajar en estas formas de cómo nos acercamos, cómo efectivamente circulamos la palabra y cómo producimos también cómo hackeamos las formas
hegemónicas de uso de la tecnología. Bueno, ahí tenemos todo un desafío en términos de epistemologías alternativas y en términos de emancipación, que una vez más los movimientos, me estoy acordando ahora de cómo lo utilizan los pueblos mapuches, por ejemplo, para visibilizar sus causas, que vía los más media y las formas hegemónicas son cada vez más invisibilizadas, cómo hacen ellos para hackear estos cercos mediáticos que no nos dejan que nos integremos, que nos acerquemos y que difundamos nuestras otras formas de ser, estar y hacer en el mundo, ¿no? Oye, qué fenomenal. Mira, y el uso de conceptos que nos pueden realmente ubicar en las formas en que comprendemos cada una de estas tareas. Siempre hablamos de apropiarnos de los recursos de, pero mira que hackear, que es un concepto que quizás para la juventud sea mucho más comprensible, pues sí, vamos a utilizarlo, Patricia. Estoy de acuerdo, hay que hackear esas formas de interacción, ¿verdad? Tecnológica que nos permiten acortar distancias y posibilitar y romper con esos clasismos y vaya, todas esas formas de discriminación, etcétera, con los distintos sectores sociales que están, digamos, en situaciones más precarias. Así hay que hacerlo. Ese tema, y lo vi en una conversa que estuve por allá, por el Ágora, que hablaban de cómo hacer que estos conceptos que son, digamos, para las nuevas generaciones mucho más manejables, podamos incorporarlos nosotros en nuestra dinámica conceptual, ¿no? Tenemos que atrevernos en la academia, decían unos muchachos, porque eran unos muchachos los que estaban en la conversa, y sí, pues, claro que sí, que tenemos que atrevernos a este tema epistémico que habla Ru, que hablas tú, reconocer esas identidades intergeneracionales, ¿eh? Lo que pasa es que desde nuestro adultocentrismo queremos que vaya, el manejo de la conceptualidad es de una manera determinada. No, no, sí, hay que reconocer esas otras maneras, ¿vale? Entonces, ese primer encuentro del lunes fue el punto de arranque para el resto de nuestros ejercicios que, por ejemplo, el martes realmente se profundizaron, pero de manera fenomenal con el esfuerzo de nuestra compañera Patricia Botero. Ruth, ¿cómo te pareció esa experiencia con Patricia? Eh, Más que, bueno, con Patricia, poder compartir la experiencia de todos los compañeros, compañeras y compañeres con los que está vinculado Patricia, que sabemos que Patricia sostiene estos vínculos y estos trabajos socioterritoriales, ¿no? Y realmente haber acercado, ¿no?, a estas comunidades, ¿no? Pienso en la juntanza popular, pienso en una camandinga, pienso en ese bello panel tan diverso, en donde, bueno, estaba desde expresiones artísticas, desde el cine, pasando por lo que son los saberes y culturas de los diferentes pueblos originarios, ¿no? Ahí donde está nuestra hermana Janet, Mm, de quien realmente siempre aprendo mucho, de su sabiduría. sí, Eh, Realmente reencontrarme con alguien como Janet, o mejor dicho, encontrarme físicamente, presencialmente, junto a otras compañeras y compañeros del pueblo de Misak, realmente para mí fue muy, eh, muy, me sacuden, son cosas que me sacuden, sí, sí, me mira, llenan de, uno no de lo quiere emoción y de decir, ternura. pero yo me voy a sumar a esto que tú acabas de decir. A mí me sacudió también. Ya a Janet yo la había conocido en México, en el Claxon, en el 22 en México, y hicimos una conexión muy interesante. Y la verdad que ahora en el 25
Qué bueno que me encontré con Janet porque eso habla, bueno, yo vengo de una abuela materna indígena y creo que por allí la conexión de sangre como que sí que brota, ¿no? Entonces, Janet tiene una sabiduría realmente que a mí me da una energía especial, particular. Bueno, yo siempre ando energizada, ¿no? No necesito el café para eso, pero con Janet es otro tipo de energía más espiritual que a veces uno necesita recargar, ¿vale? Eso me pasó con Janet ahora que me la encontré de vuelta y que nos topamos en 3 ocasiones en Colombia durante esta semana. Y esto lo que habla es de que aprendemos, Ruth, lo que aquí conversábamos antes de entrar al programa. Aprendemos de nuestros hermanos y hermanas esas cosas que nosotros por cultura nos desarraigaron, pero que nosotras estamos dispuestas a reinstalar en nuestro imaginario, en nuestra cosmovisión. Y con Janet, vaya, me pasó en el 22 y ahora de vuelta he vuelto a recargar esa parte espiritual. Aprovecho el programa para decir que, hombre, ¿y por qué no? Que ayer era mi cumpleaños y justamente agarré mis 55 años con eh, eh, re- reforzamiento de esta parte espiritual y también hay que decirlo, de esta parte moral que me dice, mira, los problemas que estamos teniendo aquí en estos momentos en Panamá y bueno, y que son similares a ustedes en la Argentina, requieren no solamente de esa comprensión sociológica, bueno, en mi caso, de mi disciplina, sino que de comprensiones que están en esos otros estadios y que justamente con compañeras como Janet, pues he podido reforzar ahora que estuve en Bogotá. Me la respiro, me la respiro profundamente y realmente comprendo esos otros elementos que están allí subyacentes en esta coyuntura, que no es cualquier coyuntura la que estamos viviendo, que desde esa comprensión profunda nos va a permitir el día martes, porque el día martes es clave, el 1 de julio, nos va a permitir encontrar el camino a todos los que están luchando, a todas las que están luchando en las calles para que el gobierno actual en Panamá entienda que esas políticas neoliberales que ahogan, que siguen ahogando nuestras realidades y que pretenden suprimir nuestros derechos que hemos realmente alcanzado por muchas luchas, por un siglo, no es cierto que los vamos a dejar y que vamos a permitir que aquellos que no respetan esas identidades y que no respetan esas coexistencias nos anulen. Entonces creo que el día martes será importante, los vamos a compartir con ustedes, compañeras, en las redes, en lo que en definitiva el pueblo panameño desde sus diversidades ha definido para su destino. En frente a esta coyuntura. Entonces, esa parte espiritual que a veces uno llega, como bien lo dijiste tú, Pati, antes de entrar al programa, y tú también, Ruth, con todas estas situaciones que nos agobian, que realmente nos agotan mentalmente, pero también emocionalmente con estas políticas perversas, uno vino recargado del claxon. Y en esa jornada, con esas palabras tan sabias de Naca Mandinga, con las palabras de nuestra hermana Patti Botero y de todas las compañeras y compañeros, compañeras que estuvieron allí en esa tribunal en el martes, ese martes maravilloso, que de nuestro GT, que nos los creemos, porque nos creemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Allí tuvimos la posibilidad con ese público que llegó en ese auditorio tan maravilloso, que había una energía fenomenal durante esa jornada. eh, nos recargamos emocionalmente y eso es lo que quiero que nos compartan con nuestra audiencia en este momento. ¿Cómo recargaron ustedes esas baterías en esa tribunal?
Lo que puedo decir del Foro Tribuna Tribunal, que fue el día martes, que fue un momento eh, donde, como decían otras compañeras, el cuerpo se hace teoría. En este sentido, la exposición física en presencia, por ejemplo, los padres de las 171 víctimas, de representantes de esos padres, de lo que pasó en Colombia en 2021, fue realmente una llamada de atención de hacia dónde tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar lo que está sucediendo, aconteciendo en los procesos políticos y de represión y de criminalización y de necropolítica, como decía Ruth, en nuestra región. Pero tenerlos ahí y por otro lado conectar, porque no fue solamente eso, sino yo conecté con mi propia tradición e historia, lo que ha pasado, las pérdidas masivas, las desapariciones físicas de los que son considerados enemigos políticos en otros momentos de la Argentina, me hizo sentir varias cosas. Primero, lo importante es que la academia se silencie a la hora de dar voz a otros. Entonces, que se pueda exponer y escuchar en profundidad lo que dicen los movimientos, las organizaciones que están exponiendo lo que pasa en el territorio. Por eso, una, una mención, no cabe solamente una mención a la labor de Patricia Los Boteros, sino eh, un reconocimiento enorme a lo que es un real intelectual orgánico, que trabaja con las comunidades, que nos vino a poner las jerarquías donde deben estar en un foro de ciencias sociales latinoamericanos. Creo que eso fue el foro Tribuna Tribunal. Escuchar desde las propias voces de esas comunidades y organizaciones y desde sus territorios, desde los jóvenes, por ejemplo, la Juntanza, que a mí me pareció estos jóvenes que mapean las resistencias. Cuando nosotros estamos agobiados, ellos están mapeando las formas en que se le pone freno a todas estas necropolíticas que quieren terminar con la vida, que quieren terminar con las formas de hacer comunitarias, con otras formas de pensar Latinoamérica. Creo que nos vienen a enseñar y nosotros debemos capitalizar sus experiencias, escucharlas, amplificarlas y llevarlas a nuestras distintas regiones y territorios como un llamamiento, claro que sí, a la esperanza, a las formas válidas de producción de conocimiento y de acercamientos entre distintas voces y en donde la academia es una más de ellas. Yo les cuento a los que no estuvieron que nos tramamos realmente, pasaba un hilo mientras hablaban las personas para físicamente decir, estamos acá y de acá nos vamos solamente entramados, que es la verdadera forma de llevarnos esta experiencia a nuestros lugares de residencia, a nuestros lugares de enseñanza, De a nuestros resistencias de también. resistencia también. Así que creo que eso fue como, no Maravilloso. solamente fue maravillosa la experiencia del martes, yo creo que eso fue lo central, por eso pasaron muchas más cosas, Sí, pero creo que lo que se pone acá fuertemente es la voz de todas estas comunidades y de organizaciones los que no se dan otros, por así vencidas. es. Exacto. Ruth, ¿cómo viviste esa experiencia de ese martes maravilloso? Para mí, bueno, fue un momento de mucha celebración y un momento también de compasión, pero no compasión de lástima, sino de compartir las pasiones que nos entraman y que nos unen, ¿no? Y yo simplemente agregar algo más a lo que, bueno, antes comenté de cómo también fue para mí muy significativo hacerme de la sabiduría de muchos compañeros que estuvieron y compañeros que estuvieron ahí, a quienes ya nombré, pero también poder interpelarnos a nosotros como académicas, académicos, ¿por qué estas cosas nos incomodan tanto, no? ¿Por qué incomodan tanto al pensamiento académico? ¿Por qué incomoda tanto a la construcción del conocimiento académico, no? ¿Por qué nos resistimos
a veces a poder entramarnos con estas experiencias que nos dan de alguna manera conceptos, palabras que nacen de las luchas, de las resistencias y de las reexistencias, ¿no? Y también, finalmente, otra cosita, de que estas cartografías, que no solamente nos mapean procesos de lucha y de resistencia, sino procesos de esperanzas, ¿no? O lo que ellos llaman de reexistencias, ¿no? Cómo yo me hago a partir de esa necropolítica que me envolvió porque mataron a mi hijo, porque hicieron desaparecer a afectos y que hoy puedo, de alguna manera, construirme como un sujeto político y como un sujeto colectivo, ¿no? Un poco pensando también en la experiencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a propósito de lo que también Pato nos compartía, ¿no? De nuestras experiencias de desapariciones, de los 33.000 o más de desaparecidas, desaparecidos y desaparecides que tenemos y que todavía hoy no reconocemos, ¿no? Cómo nos transformamos a partir del dolor en sujetos políticos, sujetos colectivos, que interpelamos al intelecto social dominante y que incomodamos el pensamiento anquilosado en los saberes académicos, que muchas veces son elitistas, ¿no? La pluriversidad. Es justamente este tipo de encuentros, lo que estamos hablando aquí, lo que nos plantea el principal reto a la academia, a la intelectualidad en nuestra región, el reconocer las otras existencias sigue teniendo resistencia, ¿eh? Ojo, tenemos que decirlo aquí, pero nosotros desde nuestro GT pues nos planteamos romper, y no en este periodo, en el periodo anterior y el anterior, ¿vale? El que los conocimientos y los saberes epistémicos estamos obligados a identificarlos, a identificarnos y a reconocernos, ¿va? Sin jerarquizaciones. Entonces, esa dinámica que yo me uno a lo que tú señalaste, Patricia, a reconocer, porque también es válido reconocer ese enorme esfuerzo de Patricia Botero por romper, romper y romper eh, con, con ese modelo de hegemonía de los saberes desde la academia. La verdad que es extraordinario en Patricia, por eso yo decidí, lo digo personalmente, que yo debía estar allí aprendiendo de Patricia Botero y me sumé a su eje. Y mismo hizo la compañera, ella se llama Naveda, Alicia Naveda, cosas maravillosas que dice Alicia cuando estamos en los postdocs. Yo aprendo todos los días de la Pati Botero. Y Alicia está haciendo cosas en Argentina porque ella es de donde ustedes. Y yo converso con Alicia y la verdad que también tenemos que admirarnos entre nosotras, las mujeres, ¿vale? Así como lo hacen ellos, que, ¿no? Nosotras también tenemos que admirar las cosas que las potencialidades que tenemos entre nosotras y la verdad que aprovecho el programa para mandarle un abrazo fraterno. No pudo estar en el programa hoy por temas de comunicación, es probable, Pati Botero, pero tremendo, tremendo eso. Yo aprendo todos los días con Patricia desde ese postdoc maravilloso que hacemos en ese G1. Y bueno, Ruth también, que andas por allí, no estás, pero estás en nuestro eje y Pati Collado también, bienvenidas. No sé cómo será en el Yo soy próximo. silvestre, Tú estás aquí y allá y entonces, silvestre y anfibia, porque bueno, sí, creo sí, que Patricia el está en todos los feminismo ejes, tiene ¿eh? que Ojo. atravesar todo. Digo, Ruth está en todos los ejes. Yo creo que Pati, tú estás en el eje 3, ¿cierto?
Sí, estoy en el eje 3, pero la verdad que a mí me parece que esto, hablando de las evaluaciones y podemos hacer de esta experiencia, ha hecho nada más que acercarnos y ver que hay una transversalidad Así fuertemente que es. nos convoca y que nosotros mismos tenemos que practicar. No solamente fue hacia afuera esta visibilización, sino, como vos decías recién, Rebeca, necesario reconocimiento hacia adentro. ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabajamos? ¿Con quiénes estamos dialogando? ¿Qué experiencias tenemos? Bueno, acá también quería poner el nombre de Deiri Maca, que es nuestra compañera colombiana que nos, eh, que nos colaboró de esa manera en extender los diálogos, en el conocimiento de la propia ciudad, de la propia territorialidad, y me parece importantísimo. Y es un deber de las ciencias sociales, y ahora sí lo digo fuertemente y políticamente, reconocerse, poner en valor lo que producimos, porque también estamos muy apaleados y desvalorizados. Cuando nuestro conocimiento tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de ser críticos, pero también tenemos la obligación y el compromiso de revitalizar los haceres de nuestros colegas y compañeros, que como ahora en la persona de Patri Botero lo hemos hecho, porque hay mucha vida y a mí me consta de Ruth también en su trabajo con las trabajadoras sociales, hay mucha vida, hay mucho territorio, hay mucho barrio, mucha experiencia que a veces se coagula de distintas formas y que no visibilizamos en la academia bajo los formatos, digamos, papers reconocidos, sino bajo múltiples otros formatos de conocimiento que se transmite, que se transfiere, que nos fortalece y que está. Eso. Sí, 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 sí. Así es, Pati. Y mira, tenemos que ir entrando porque nos quedan dos temas. Quiero que repasemos un tanto, no solamente el pronunciamiento del eje 3, muy, muy, muy decidor de lo que tenemos que hacer desde las academias con todos estos grandes temas que se transversalizaron en el Bogotá 2025, sino también de las distintas conversas que desde el eje 3 tuvimos, además de la presentación de los cuadernos abiertos. Y cerramos luego con la experiencia que tuvimos con ese foro maravilloso de las violencias de género en la academia, en el que nuestro eje, junto a muchos otros ejes que transversalizan el tema de feminismo, y que desde hace 2 años estuvimos trabajando. Bueno, en el caso nuestro, de nuestro GT, era la compañera Ana Cárdenas Tomasí, que no pudo estar en Bogotá, y mi persona, que estuvimos en ese intergetes que logramos llevar a este 2025 un protocolo de violencia de género en Claxo, y que puede servir de referente para otros espacios académicos. Entonces, vamos porque me interesa no solamente el comunicado que ustedes plantearon, Pati Collado, el eje 3, sino de todas esas actividades maravillosas que hicieron hasta la presentación de los cuadernos abiertos Pero de si quieren, coproducción. brevemente puedo decir que el documento de justicia del saber es un documento que está en construcción, que tiene que ver con qué formas, en qué formas defendemos las construcciones colectivas de saber y también cuáles son las amenazas que vemos a ese saber colectivo y esas formas de producción colectiva de saber y de la necesidad de defender el conocimiento como un derecho. Entonces, lo que hicimos fue instalar como distintas instancias de esos aportes que pretendemos que sea una creación colectiva. Entre los puntos importantes, algunos puedo nombrar como la ciencia abierta como requisito ético de la justicia del saber, la universidad pública como lugar, foro, donde, donde es necesario transitar y reconocerla para que esto se haga institucionalmente efectivo, reconocer que somos parte de otras voces que coproducen conocimientos como la praxis efectiva de justicia cognitiva. También advertimos sobre esta sociedad del algoritmo en términos de qué tipo de tecnologías o de gobernanza se nos quieren imponer. Y finalmente,
nos reconocemos como parte del sujeto colectivo de conocimiento, que no es más y menos que reconocernos como miembros activos de nuestras comunidades, de nuestra sociedad y de nuestros pueblos, y como una voz más que tiene que hacer frente a las formas de cercenamiento de la justicia del saber. Y el eje 3 tuvo también unas conversas, Patricia, donde creo que tú también estuviste y Fran. ¿Cómo fue esa dinámica, Patricia? Bueno, nosotros lo que hicimos fue muy bien recibida. Nosotros lo que tratamos de transmitir fue esta idea colaborativa de trabajar este documento hay algunos de estos principios y discusiones que, como digo, están absolutamente en construcción y pretendemos que sea una coproducción. Así que estamos trabajando en estas hebras y esperamos que este documento circule, que se debata, que se sostenga Claro. institucionalmente también, porque Claxo también es un foro para esto, para unificar de una forma de un manifiesto, ¿no? Como un manifiesto en donde nosotros nos caminemos en la defensa de las formas de producción colectiva de conocimiento. Mira, también ustedes tuvieron la posibilidad, la oportunidad de presentar los cuadernos abiertos. ¿Cómo fue la recepción de esa presentación? Que la verdad que cada uno supera, ¿no? Cada uno se supera. Ahora ya estamos en el 6, ¿cierto? Estamos en el 7. En el 7, vamos para el 7, Yo, exacto. yo quiero darle la palabra un poco porque Ruth estuvo desde el principio, yo soy más nueva Sí, en el GT, pero Ruth estuvo desde el principio en estos cuadernos porque ella explicó tan preciosamente cómo sí. estas escrituras, estas escribanías, como le dicen ustedes, colectivas, y después si quieren yo digo algo específicamente de la presentación que tuvimos en Clax. Sí, Ruth, hablemos porque realmente eso es parte de lo que estamos coproduciendo en nuestro GT y que fue presentado allá en el 2025 y me gustaría que lo compartieras, Ruth, esa experiencia y la recepción que tuvieron con el público, ¿eh? Sí, realmente para mí fue preciosamente sorprendente tener casi una sala llena a unos cuadernos que no son revistas académicas que están indexadas, ¿no? Y yo creo, un poco conociendo por conversaciones que en su inicio he tenido con Alberto, y también conociendo muy profundamente cómo han trabajado Alberto y sobre todo María Luz Montelongo y Juan Ferenaz en la edición de estos cuadernos, porque el trabajo de edición es un trabajo muy a pulmón. Yo, por ejemplo, desconozco hacer eso porque hay que saber mucho también de tecnologías de la comunicación, de cómo comunicar, ¿no? Y no es por acaso que, bueno, los primeros cuadernos salieron en pandemia bastante rápidamente porque teníamos más tiempo en casa y ahora, bueno, el número 7 que ya está, pero que está en proceso de edición, realmente poder compatibilizar nuestro trabajo cotidiano, asalariado, junto con el trabajo que donamos al grupo, y que esto, bueno, hacen mucho Luz, Juan Ferenaz, junto a Alberto, es un trabajo que realmente tenemos que agradecer a nuestros compañeros. Más allá de esta cuestión técnica, creo que realmente a mí también me hace muy feliz por Alberto, porque Alberto imaginó y soñó estos cuadernos Y también creo que como un Francisco cuaderno. también como que ha estado por allí, ¿no? Sí, sí, Colaborando creo, sí, sí, quizás más como colaborador, como quizás ahora colaborador. está más, no sé bien, eso podrá decir Francisco, yo no puedo hablar por otras personas. Cada quien tiene su lugar de enunciación, ¿no? Yo solamente también hablo de lo que yo viví desde los primeros cuadernos, ¿no? Eh, Creo que poder imaginar los cuadernos como un objeto estético en donde podamos confluir conocimiento académico
en donde también está ensamblado con muchas texturas, colores, registros, ¿no? Como el arte en forma de poesía, en forma de ilustración, como las ilustraciones que están muy presentes de Guillermina y muchas otras, ¿no? Y también esto de cuaderno abierto, de crítica y coproducción, porque es como que nos va enhebrando no solamente a todo el grupo de trabajo, porque siempre se invita a todas y todos los integrantes y todos los integrantes del grupo, sino también de que yo puedo tomar debates o registros de un cuaderno anterior y retomarlo en esa discusión, en ese debate, en ese enhebro, en ese entramado, ¿no? Y cuaderno abierto como formas de saberes provisorios, como formas de saberes también situados, ¿no? Porque nosotros también conocemos desde una posición en el mundo. Y quizás lo que yo pueda producir o coproducir desde mi posición es muy diferente a la que pueda coproducir otra persona desde otras posiciones, ¿no? Desde otro estar en el mundo, desde otra corporalidad situada en el mundo, en el espacio. Entonces, bueno, quizás creo que si estuviera acá María Luz Montelongo, podría hablar de una forma más precisa que yo, porque bueno, realmente también he participado o he presenciado la forma en que Luz y Alberto han presentado este cuaderno dentro de Claxo, ¿no? Inclusive debe estar disponible en la plataforma virtual, porque ellos fueron quienes han podido imaginar este cuaderno y plasmarlo gracias a la cooperación y a la coproducción de todas, todos y todes nosotros. Sí, sí, es una mirada y es un andar que desde justamente nuestro GT de praxis emancipatorias diversas, estos compañeros realmente lo han llevado de manera excepcional. Mismo caso que lo que nos planteamos desde el eje uno, Patricia Otero, Janet, Alicia Naveda, que es otras formas, otras construcciones de conocimientos desde las propias esencias, ¿no? Y las corporalidades. Entonces eso habla de lo que realmente es nuestro grupo de trabajo con un tejido interdisciplinario, multidisciplinario, con metodologías distintas que enriquecen lo que somos y lo que hacemos. Y allí lo vivimos una vez más, como lo hicimos en el 22, y habla de las potencialidades que tenemos los académicos de plantearnos esas rupturas epistémicas que nos urgen y que no solamente las decimos y las planteamos, sino que las hacemos, las construimos. Entonces, hay que celebrar lo que decíamos antes de entrar al programa, hay que celebrar lo que venimos haciendo y que en este Claxon poquito lo hicimos en el 22, pero ahora realmente de manera magistral como grupo hemos logrado una cohesión impresionante, tengo que decirlo, porque nos hemos entendido, perdón, eso, desde lo que somos y desde lo que hacemos en nuestras diversidades. Bellísimo, bellísimo. Y eso habla también, tengo que decirlo, de el respeto académico que desarrollamos en nuestro espacio, en nuestros espacios, que dicen que sí es posible proponer desde esas, yo diría, esas posibilidades de encuentros y desde esas, que es lo que a mí al final reivindico de mi grupo de trabajo y que creo que sí, que coincidimos con otros, pero desde nuestro grupo de trabajo, ese crear esos espacios para que otras y otros tengan igual posibilidades de tejer y de
crear lo que todos nos pensamos. Entonces, vaya, va más allá de la teoría lo que nosotros hacemos. Y acá lo evidenciamos en este 2025 de una manera fenomenal. Tremendo respeto y eso habla de que podemos continuar en el siguiente GT, ¿no? Entonces, justo ahora nos toca hablar porque también tuvimos una experiencia, creo que ustedes también estuvieron allí, pero Ruth la disfrutó. Ese foro que desde los intergetes de género, que nosotros también tenemos un eje de género, ahí está Ruth, nos planteamos participar, bueno, frente a aquella coyuntura que se presentó hace 2 años con la situación de el académico Buenaventura dos Santos y que pues hizo emerger esta confluencia de los GTs de feminismos, de plantearnos realmente una nueva dinámica de entendimientos a lo interno de los ámbitos académicos y concretamente, bueno, dentro de Claxo, ¿no? Y se vino construyendo este protocolo que se presentó en este 2025 y que se fue aprobado por la Asamblea con todos los miembros plenos, un esfuerzo que allí contribuyó la compañera Ana Cárdenas, Tomasí, y mi persona desde nuestro GT, y allí confluyeron 62 compañeras de distintos GT que directamente o transversalmente atienden el tema de feminismos, género y violencias, ¿no? En la academia. Y luego nos planteamos un foro desde Claxo, bueno, con todo el respaldo de Karina Bastiani en el final, en el cierre de sus dos gestiones fenomenales, que vuelta y lo reitero, y por supuesto con el acompañamiento de Pablo Momaro, que en su momento estaba en el ámbito de la responsabilidad académica de Claxo. Y nos planteamos este foro Intergetes de feminismo, no solamente hablar de protocolos, sino hablar de distintas temáticas, discutir allí también desde nuestras experiencias propias de las violencias distintas que vivimos en la academia o en nuestras propias vidas, porque nosotras no somos académicas y no tenemos una vida integral, ¿no? Nosotras somos mujeres que estamos en la academia, pero que fuera de ella, pues también tenemos y experimentamos distintas formas de violencias, ¿no? Entonces, viendo la integralidad de nosotras, allí discutimos desde el foro inicial a las 8 de la mañana las distintas realidades que tienen nuestras universidades en nuestros países con relación a cómo se aborda políticamente y cómo se aborda también epistemológicamente el tema de las violencias que seguimos experimentando las mujeres en la academia, no solo las académicas, sino las estudiantes y también las mujeres trabajadoras en nuestro granaje universitario. Y allí se conversaron realidades. Algunos países tienen protocolos, otros están lejísimos de poder tener un protocolo de violencia en nuestras universidades y en otros se viene conversando hace mucho tiempo sobre esta posibilidad, pero que Claxo en ese escenario, en ese foro, planteó que aquellos miembros plenos de Claxo que son parte de instituciones académicas universitarias, hombre, simplemente ya llegó sí o sí la urgencia de plantear esta discusión de cómo se abordan todas las formas de violencia contra la mujer y violencia de género en nuestras instituciones académicas. Bellísimo ese primer conversatorio que nos dijo, vaya, al punto en el que estamos, ¿va? Esta es la realidad en la que estamos. Estamos realmente, imagínense, como decimos acá en Panamá, si allí llueve, imagínense, en otros espacios no escampa. Si no hemos tenido la posibilidad a lo interno de nuestras instituciones, imagínense, realmente no solamente plantear lo que sí lo venimos planteando, sino generar esas herramientas
de manejo, de control, de fiscalización de las distintas formas de violencia académica. Entonces, cómo plantearlos hacia afuera, ¿no? Entonces, ese fue el primer escenario. Y luego realizamos distintas actividades en toda la jornada que duró hasta casi las 6 de la tarde, que cerramos con Ana Silvia Monzón, un taller maravilloso donde quienes estaban allí, académicas, estudiantes en esa universidad, las violencias que nosotras mismas vivenciamos, no aquellas que tratamos en nuestro ejercicio académico y profesional, sino las violencias que nosotras mismas vivimos o nuestras familiares, nuestras hermanas más cercanas, nuestras estudiantes. Y qué bonito ejercicio salió de allí, que la compañera Thais de Brasil, que estuvo en ese taller último, está recogiendo esa memoria de todo lo que allí quedó plasmado y lo vamos a publicar. Allí vamos a hacer un ejercicio interesante de ese InterGT con ese ejercicio final de ese taller, porque, y otro taller que tuvimos también en medio, porque no se trata de seguir discutiendo solo lo que nosotras conocemos, la teoría de género, sino, bueno, ¿y qué vamos, cómo vamos a implementar, cómo vamos a hacer que todas y todas participemos? Entonces, el que las estudiantes en esos talleres, las estudiantes que no solamente eran de Colombia, estudiantes de distintos países que confluyeron en Claxo y llegaron allí a ese foro, nos dieron realmente luces, ideas de cómo vamos a construir ese árbol, cómo vamos a construir esa, ese mecanismo para que eh, dentro de nuestras academias de una vez por todas nos planteemos, más allá de un protocolo, porque, por ejemplo, hay una compañera de la UNAM decía, no, pero bueno, en la UNAM ya tenemos el mecanismo, el protocolo y tal, pero ahí está, pues. Pero sigue existiendo las distintas formas de violencia simbólica, extractivista, bueno, ni hablar de las físicas, y todas las formas de violencia de género que no es posible que nos planteemos, nos sigamos planteando hacia afuera en la política pública, que también estuvo allí un foro interesante con compañeras de distintos estamentos, por ejemplo, la realidad de Colombia, cómo se manejan desde la Defensoría del Pueblo, desde el Ministerio de la Mujer y el Género y desde aquellas organizaciones de nuestros países en donde ese enfoque de género, pues sí, estamos comprometidos como países, firmamos todos los convenios habido y por haber, pero eso no se materializa en la política pública. Hay instituciones donde todavía no creen ni les interesa que se respete esos compromisos que como países, cada uno de nuestros, esos compromisos que nuestros países han firmado. Entonces, todas esas discusiones lo que nos habla es que estamos en la necesidad imperiosa. Oye, se me está descargando esto, disculpen un minutito antes que se me vaya. Aquí. Y les decía que interesante toda esa jornada que tuvimos allí porque salió de esa discusión distintas perspectivas para el abordaje de vuelta de hace 40 años. Ruth lo sabe, tú lo sabes, Patti, y acá en Panamá también, desde los años 80 venimos discutiendo estas temáticas en la academia y sigue habiendo resistencia. Sigue habiendo resistencia. Entonces, el que Claxo se plantee en el ámbito académico un protocolo para identificar, ya lo sabemos, pero concretamente identificarlo, fiscalizarlo, de alguna manera procesar esas violencias, puede servir, es lo que pensamos, puede servir como un referente para nuestras entidades académicas, pues, universitarias. ¿Cómo tú experimentaste toda esa jornada, Ru, que estuviste allí? Y luego voy contigo, Pati. Bueno, para mí, primero los paneles de la mañana
fueron también muy cargados de una teoría muy corporificada. Y eso creo que la forma en cómo Magdalena Valdivieso acompañó esos paneles estuvo muy interesante, ¿no? Inclusive con algunas experiencias de protocolos en algunas universidades argentinas, ¿no? Cuando mostraban las diferentes didácticas y pedagogías que se implementaban en el aula a partir de intervenciones, ¿no? Muy significativas. Con relación al taller que ustedes organizaron de elaboración de materiales, que estuvieron, bueno, tú, Janet, nuestra compañera Thais, y tu compañera también de Panamá, que no recuerdo Sí, el nombre, Katia Castillo, Katia. bellísimo. Realmente fue muy interesante poder ver esa disposición del aula y cómo nos dispusimos, cómo dispusimos nuestros cuerpos en la intimidad a trabajar con el registro estético que cada quien eligiera, porque ustedes dispusieron materiales ahí para trabajar en collage, trabajar en ilustración, para hacer pegatinas, bueno, había un montón, cordeles, un Sí. montón de recursos materiales para poder también trabajar con un registro artístico. A mí me pareció muy impactante el despliegue con relación a cómo podemos contar nuestra experiencia más allá del dolor y del sufrimiento, ¿no? Cómo encontrarme con situaciones de traumáticas, porque bueno, había ahí expuesta todo, obviamente, de forma anónima, desde una carta, de esa vivencia a ese violador, digamos, a otras expresiones vinculadas a cómo yo puedo, de alguna manera, transformar esa experiencia en algo nuevo y en algo liberador, ¿no? Ujú. Creo que, bueno, también poder pensar cómo esos fragmentos que salieron ahí son conocimientos que tienen que ser aquerenciados también como formas de conocimiento sobre cuestiones de feminismos, cuestiones de género, ¿no? Y también conocimiento en el sentido de cómo esos saberes tienen que ser incorporados a los enunciados de las políticas públicas, para no ser más cosificadas como las objetos de la política pública o las objetos de la política social, sino nosotras como sujetas políticas poniendo a partir de esos enunciados letra en la formulación y en el diseño de políticas públicas para elaboración de protocolos que sean realmente muy, que sean instrumentos muy potentes y respetuosos de nuestras experiencias. Eso es lo que es el conocimiento situado. Poder Sí, reconocer que nuestros conocimientos son parciales, como es parcial el conocimiento universal. Entonces, nuestros saberes, nuestras experiencias tienen que estar ahí presente en la formulación y en el diseño de las políticas públicas. Yo con eso me quedé de esa jornada, sí, sí, sí. pero con un despliegue de sensibilidad y de emociones muy, o sea, cómo lo emocional es político. Nuestros cuerpos Así son es. políticos, Son políticos, nuestros claro que conceptos sí. son políticos. A mí me parece fundamental contar con un protocolo
me parece exquisito esto que decía Rebeca, que se van a poner estas narrativas en común para las que no pudimos estar. Yo no pude estar, pero Ruth me contó un poco la experiencia súper movilizante y todo esto que acaba de decir muy bien ella. Eh, y no es igual tener una espalda, digamos, asegurada con este tipo de protocolos que no tenerla. Nosotros en pleno trabajo de campo, trabajando en condiciones de trabajo docente, tuvimos que activar 2 veces un protocolo sobre violencia de género en la Universidad Nacional de Cuyo. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Así que me parece súper bienvenido que estas sean herramientas que estén a disposición y que haya distintas formas de experiencia. Porque la letra y la ley la hacemos vivir y la defendemos nosotros con nuestros propios cuerpos y con nuestras propias experiencias. Entonces también llenar esos instrumentos de sentido, esto nos coloca en un lugar donde tenemos que difundir las experiencias, narrarlas y acercarlas, por más que ya estén algunas legisladas o reconocidas. Así que me parece que esa es una labor de Claxo muy importante también. Exactamente, allí también lo dijimos. Este material, este esfuerzo, tiene que tener un sentido práctico para seguir tejiendo, hombre, sí o sí, nuestra postura, nuestra posición desde los distintos feminismos, de que más que discutir ya, simplemente tenemos que atender en nuestros espacios. eh, ese cambio, ese cambio de paradigma patriarcal, misógino, que pretende seguir anulando nuestra existencia. Entonces, de esa discusión, de ese foro y de otros foros, porque ojo, también hubo otros espacios donde se planteó el tema, porque sigue siendo el tema, de las violencias sistémicas contra la mujer y las violencias de género, justo en estos escenarios, pues plantearnos políticamente qué hacer, el qué hacer. Entonces sí que salieron propuestas importantes, como lo habíamos planteado las compañeras. Ruth, estás en el eje de feminismo, mismo Ana, que qué lástima que no pudo estar Ana Cárdenas, que tiene muy claro este tema, ha trabajado muchísimo Ana, ha escrito Ana sobre violencia, formas de violencia académica que, ya que más que plantearnos teóricamente, tenemos que asumir posturas políticas. Y entonces, Magdalena, no me puedo ir del programa sin realmente decir que me complació muchísimo conocer personalmente a Magdalena Valdivieso, que le tengo un aprecio increíble, es un referente para nuestro feminismo, por lo menos para mí en Panamá, y entiendo que para muchas otras compañeras por acá, por Centroamérica y tal. Alejandro Berti estuvo también en esa conversa muy interesante. Y bueno, al resto de las compañeras por allí, a Mitzi Flores y a todo el resto de las compañeras que estuvimos durante 2 años trabajando en eso del protocolo, y que además se planteó en ese InterGT conservarlo para el siguiente periodo de Claxo y los periodos sucesivos, porque más allá de los esfuerzos segmentados, segregados, sí que hay que hacer un esfuerzo centralizado de Claxo frente a esta temática. Como, por ejemplo, también se abordó y que no lo tocamos acá, en Claxo 2025, la necesidad de que el tema de pueblos indígenas de la América Latina deje de ser un tema transversal en el estudio de las realidades sociales, sino que forme parte de los temas ejes centrales de Claxo. Entonces, enhorabuena, porque sí que estamos avanzando en estas dinámicas epistémicas de reconocimiento de otros saberes y de otros sentisaberes. Entonces, podríamos extendernos, muchachos, pero ya se acabó el tiempo. Así que abrazo para Ana Silvia Monzón, que también tremendo, tremendo. Sus eh, poemas. sí, sí, sí. Como siempre, Ana Silvia allí acompañándonos a nuestras voces, las voces de las mujeres en este espacio y en todos los espacios. Ana Silvia es así, está en todos los espacios, omnipresente, que ojalá pudiéramos todas. Entonces, nada, hermanas, hermana Ruth,
querida. Como siempre, gracias por estar en este programa. A Patricia, que ya estás en la familia de Ya Pregonando estoy, por Ideas, suerte. Qué alegría tan grande. de Un abrazo Pregonando Ideas. enorme. Muchas Sí, gracias por sí, esta sí. convocatoria. Besos, besos. Y no, de aquí en adelante tenemos mucho, pero que mucho por tejer, compañera. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la semana 26, hombre, del año 2025, programa 26, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Chao, chao. Chao, chao.